Quiero comenzar diciendo que Paraguay es un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica, tanto para mi país como para el resto de Sudamérica. Olá, Maite Baixapá, tapemos reporente con Videope. Mi nombre es Julio Alfonso y en este canal hablamos sobre oportunidades en Paraguay y hoy nos vamos a ver la gira de Milei en Paraguay en el encuentro de la CEPAC. Vamos ver neste vídeo como Javier Milei tem rasgado elogios a política paraguaya. Quiero comenzar diciendo que Paraguay es un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica, tanto para mi país como para el resto de Sudamérica. Hace décadas eligieron abrazar las ideas de la libertad y como consecuencia han logrado que la inflación sea cosa del pasado, sumado a que no han dejado de crecer en los últimos 20 años. Y gracias al régimen de Maquila han sabido explorar su industria local al máximo, incrementando las exportaciones y generando puestos de trabajo genuinos. Quando o embaixador paraguaio Gustavo Leite, que é embaixador nos Estados Unidos, comentou a expectativa pela fala de Javier Milei, deixou claro que o estilo não tão político do presidente da Argentina é peculiar, mas que, acima de tudo, ele é recebido como chefe de Estado de um país irmão. A diplomacia paraguaia prefere gesto de proximidade ao invés de polêmica. El presidente Milei es una personalidad llamativa, es un hombre que dice las cosas de un modo no tan político. Hoy lo escuchamos en la apertura del CIPAC, aquí en Asunción. Él relató números, cifras, creo que esa es su especialidad profesional, ¿verdad? Viene del mundo de la economía. Y bueno, siempre es bueno tener al presidente de la República Argentina, un país amigo, hermano aquí en Paraguay. Así que para nosotros el presidente Milei, independientemente de su personalidad, es el presidente de todos los argentinos y nosotros tenemos un cariño muy especial por el pueblo argentino. Pouco depois, o próprio Javier Milei elogiou abertamente o modelo econômico do Paraguai, mencionando a inflação controlada, crescimento constante, regime de Maquila y geración de empleos. Quiero comenzar diciendo que Paraguay es un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica, tanto para mi país como para el resto de Sudamérica. Hace décadas eligieron abrazar las ideas de la libertad y como consecuencia han logrado que la inflación sea cosa del pasado, sumado a que no han dejado de crecer en los últimos 20 años. Y gracias al régimen de Maquila han sabido explorar su industria local al máximo, incrementando las exportaciones y generando puestos de trabajo genuínos. Isso foi mais que um cumprimento ao anfitrião, foi uma estratégia discursiva. Para Milei é muito importante usar o Paraguai como contraste e vitrine para o que ele deseja implementar na Argentina. Gustavo Leite, em resposta, destacou que a grande conquista do Paraguai foi a estabilidade macroeconômica de 25 anos, com inflação baixa e redução da pobreza. O recado implícito é que previsibilidade, mais do que grandes reformas pontuais, é o verdadeiro capital de uma nação. E isso é exatamente o que falta na Argentina, marcada por ciclos de instabilidade. En primer lugar, siempre es muy lindo recibir elogios de presidentes de países amigos. Creo que el presidente Milei no se equivocó en las cifras. Paraguay es un país que desde hace 25 años viene trabajando en una línea de un modelo de estabilidad macroeconómica. Pasamos de una pobreza de 54% hace 25 años a menos de 20%. No es algo de lo que estemos ya contentos. Claro que hay mucha gente que todavía no salió de la pobreza. Claro que hay todavía pobreza extrema. Claro que hay mucho que hacer en salud, en educación, pero el modelo nuestro es de alguna manera, no se discute la estabilidad macro, no se discute que la inflación es el peor de los impuestos que pueda haber, sobre todo para la gente de menos recursos. Los impuestos tienen que ser bajos porque Milton Friedman decía que no hagan los países pobres lo que hacen los países ricos. Hagan más bien lo que hicieron los países ricos cuando eran pobres para volverse ricos. Nuestra tasa de impuestos en el año 2004 la bajamos al 10% para todo, 10% de renta personal, 10% de renta empresarial, 10% de IVA. Nosotros somos un país que tiene que entrar y salir del mundo por el río, tenemos unos costos logísticos asociados a nuestra situación geográfica y no le podemos pasar esos costos a las espaldas del empresario. Entendemos que el motor de las economías es el empresario y siempre dijimos que al empresario que cumple la ley laboral, que cumple la ley, digamos,
fiscal, que cumpla la ley ambiental. Tenemos que poner la alfombra roja porque es el que crea los empleos. Los empleos no los crea el Estado, por lo menos no en nuestro modelo. O embaixador lembrou que o Paraguai optou por um sistema tributário simples e competitivo. 10% para imposto de renda pessoal, 10% para imposto de renda empresarial e 10% de IVA. Uma política que atrai movimentos, mas que levanta a discussão. Será que impostos tão baixos permitem financiar serviços públicos robustos? Embajador, Paraguay es grado de inversión, tiene un riesgo país de 123 135, puntos. Claro, el último número, recién me lo pasaron. O sea, 1.3 más que Estados Unidos, básicamente. Inflación del 4% anual. De todo eso, ¿qué puede replicar el gobierno de Javier Milei? O si puede llegar a eso, a tener grado de inversión, que Argentina siempre fue muy codiciado, y tener un riesgo país en ese nivel como ustedes. Y es difícil hablar de lo que tienen que hacer otros. Nosotros celebramos que nuestros vecinos miren algo de lo que nosotros hacemos y ojalá pueda servir, pero no estamos en condiciones de dar recetas. A nosotros todavía nos falta mucho. Nosotros quisiéramos que la pobreza sea cero, nosotros quisiéramos que la salud universal sea una realidad. El presidente Peña está enfocado en la construcción de 9 hospitales nacionales en este momento. Es un dinero que salió de una negociación, de un dinero que se pactó con Brasil al respecto del precio que paga Itaipú a los países por la energía de Itaipú, y eso permitió un ingreso fresco de divisas sin deuda, como que digamos un dividendo del país de casi 2.000 millones de dólares que están siendo invertidos en educación y en salud, preferentemente, y un poco en infraestructura. Así que nosotros tenemos uma situação diferente. Claro. Na sequência, Leite foi categórico. Empregos não são criados pelo Estado, mas pelos empresários. Uma frase que ecoa perfeitamente no discurso liberal de Milei e que funciona como contraponto à tradição argentina, onde o setor público sempre teve peso central na geração de trabalho. Mas o Paraguai também mostra prudência. O embaixador explicou que os quase 2 bilhões de dólares obtidos em renegociação com o Brasil sobre a Itaipu serão destinados a hospitais e educação sem contrair dívida. É a lição de que recursos extraordinários devem fortalecer áreas estruturais, não se perder em gastos correntes. E não se perder com gastos correntes. Quando questionado sobre a possibilidade de a Argentina replicar esse modelo, Leite preferiu a cautela diplomática. Ele disse: não há receitas universais, cada país tem a sua própria realidade. O Paraguai pode servir sim de inspiração, mas nunca jamais de cópia. Por fim, o tom se suavizou com uma referência ao futebol e ao técnico Gustavo Alfaro, hoje ídolo no Paraguai. Foi a forma de encerrar em clima amistoso, lembrando que além de economia, os dois povos compartilham afeto, história e rivalidades esportivas. Javier Milei transformou o Paraguai em espelho de seu projeto liberal. Já o embaixador Leite, sem negar o elogio, devolveu com um lembrete sutil. O caminho da estabilidade exige tempo, disciplina e consenso. 3 condições que a Argentina ainda busca alcançar. Deixe aqui abaixo nos comentários sobre esse tema que acabamos de falar aqui. Qual é a sua opinião? Se você também puder nos dar opiniões e dicas construtivas, estamos abertos para todas as opiniões de quem nos assistem aqui no canal.